tengo un poco de lío. Tengo un poco de lío. Por ahí va. Buenas. ¿Cómo va? Buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo voy a avanzar con por dos lados distintos, recordándoles que el taller se llama ¿Qué tal, China? ¿Cómo te va? Salvar una vida, salvar un mundo, que es la biografía de Frida von Reichmann, eh, psiquiatra connotada, poco conocida, pero de una importancia interesante como para pensar algunas cosas. Y la estamos haciendo jugar, ¿qué tal? Con otras dos mujeres muy importantes. Simone de Beauvoir, francesa, una de las referentes de al menos un tipo de feminismo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Beatriz? Clarice Lispector, una mujer muy interesante que escribe unos cuentos que nos ponen a dar vuelta y a pensar. Eh, Bien, Silviana, ¿qué tal? Bueno, yo voy a avanzar hoy con el texto de Simone de Beauvoir. Recordarles que el texto, ¿qué tal, Vero? El texto de Simone, la mujer rota, contiene tres textos distintos. Uno se llama... ¿quién está enojada? Alguien lanzó una carita de enojo, no sé muy bien por qué. Eh, Contiene tres textos. Uno es La edad de la discreción, que ya lo hemos presentado, que fue un texto en el cual uno podría decir, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Uno podría decir que es la misma Simone escribiendo, um, o no, pero bueno, podría ser, ¿qué tal, Maggie? Donde ella lo que presenta es un momento particular, tanto de la vida de matrimonio, como de mujer, como de pareja, como de madre. Norma, ¿qué tal? ¿Por qué? Bueno, porque es un matrimonio grande, son una pareja mayor, con un hijo que les ha notificado, no les pregunta su parecer, les notifica que se va a dedicar a hacer otra cosa muy distinta a lo que la madre en principio, la narradora de ese texto, esperaba que hiciera. Y ella, la narradora, piensa que la culpable de ese cambio es la nuera. Eh, bueno, Mari. Entonces, vamos a ver una serie de discusiones que se dan de desencuentros de pareja en ese primer texto, de una pareja grande. Está bueno porque en general uno podría decir que las principales discusiones de una pareja de gente adulta, adulto joven, giran por otro lado, y entonces lo bueno de ese texto es que nos permite de alguna manera acercarnos a una discusión de una pareja grande, de una pareja de gente mayor, ¿no? Que tiene que ver con el envejecimiento. Hay algunas cuestiones ahí en ese texto que podrían recordarnos al envejecimiento, algunas cuestiones ligadas a cómo envejece una pareja, algunas cuestiones ligadas a la maternidad y a la paternidad, con dos modelos muy distintos los que presenta el texto, a cómo envejece un varón y cómo envejece una mujer, cuáles son, si se quiere, los puntos sobre los cuales va a haber tensión en ese envejecimiento masculino o femenino, y luego un desenlace que tiene que ver, sí, vamos a hacer un poco de todo, este, un desenlace que va a tener que ver básicamente con el reencuentro amoroso de esa pareja, ¿está bien? Hola, ¿qué tal, Ana María y Cristina? El segundo texto
de La mujer rota, de Simone de Beauvoir, el segundo texto, se llama simplemente Monólogo y tiene una cita de Flaubert que dice: ella se venga por el monólogo. Ella se venga por el monólogo, y después lo que vamos a encontrar acá, por lo menos en las primeras páginas, yo me voy a referir únicamente a las primeras páginas, eh, es una presentación un poco caótica. Si usted empieza a leer el texto se va a dar cuenta que hay algo un poco caótico. La narradora, de nuevo, es mujer, por algo el texto se llama Mujer Rota, que empieza insultando por el ruido que viene de la calle, que empieza insultando porque no puede dormir, porque tiene algo que hacer, nos va a nombrar a un par de jóvenes, aparece la figura, suponemos que del que es pareja, el padre, los hijos. Es un texto bastante, si usted le entra, es un texto un poco desordenado, caótico, pero es un monólogo, entonces hay que entenderlo en esa construcción. Por ahí se va a encontrar también con que las disputas de la pareja, las disputas en relación a la narradora y quien sea el marido, Albert en principio, después cita otro nombre, va a repercutir en los hijos, ¿no? Ella lo que no quiere es que su hijo pueda ser gay, maricón dice. Y entonces hay una serie de cuestiones donde yo quisiera recalcar al menos dos o tres situaciones para luego hilarlas de alguna manera con la persona que es Frieda von Reimann. Y de refilón que podamos pensar en Lispector. ¿Está bien? En el texto que narra el monólogo hay una crítica manifiesta al machismo, hay una crítica manifiesta al silencio, y hay particularmente una cuestión que me parece interesante, que es la narradora diciendo ella, ¿no? Que desde muy chica, desde la infancia, dice, le tuvo miedo, lo tuve metido en la sangre, no hacer trampa. Y entonces cuando le preguntaron si quería mucho a su hermanito, ella contestó: lo detesto. Que generalmente, viste, no es una de las respuestas que uno podría llegar a tener si le preguntan si quiere mucho a su hermanito o hermanita. Que me dice: yo sí lo quiero mucho, pero en realidad uno primero mira a su mamá o su papá y dice sí lo quiero, cuando en realidad a lo mejor contestaría parecido a la narradora del texto. Se va a manifestar ella como alguien que ha vivido sin mentiras y sin apariencias, y vamos a tener una serie de emociones manifiestas en el texto, como la rabia, el enojo, la desilusión, si se quiere, y una demanda, una esperanza, un anhelo, un deseo. Dice: quizá encontraría uno que supiera amarme. Dentro de todo este barullo, ¿no? de lo que es su relato respecto de quién es ella. Y luego, en la página 94, les cito la página porque las personas que están en el taller tienen el mismo texto. Entonces la página va a coincidir. Dice: mi padre me amaba, nadie más. Todo salió de ahí. Alberto, que parece ser una pareja, no pensaba más que en salir volando. Yo lo quería con amor loco, pobre loca. Lo que pude soportar, joven e íntegra como era. Entonces, uno hace estupideces forzosamente. A lo mejor, dice, a lo mejor era un asunto preparado que me prueba que él no conocía a Olivier. Una combinación asquerosa que me dejó rota. Allí contrapone claramente este amor por su padre, o del padre, porque de ese amor ella en principio no tiene duda, y ni del amor que ella experimenta en principio hacia este hombre, hacia Alberto, y él se percata que el tipo quiere salir huyendo, ¿no? Pero entonces dice: él quería salir huyendo, yo lo quería con amor loco, pobre loca.
Eh, entonces dice, uno hace estupideces forzosamente. Una combinación asquerosa que me dejó rota. Cuando leí el texto, eh, pensé en el padre de Frieda von Reichmann, y esta presencia menos presente, digamos, porque si ustedes se recuerdan, Frieda no tiene duda de su madre. La madre tiene un rol protagónico, activo, central en la familia. El padre está disminuido, si se quiere. Y entonces aparece. Luego hay un cuento del Inspector que nosotros vimos que se llama Amor, donde de nuevo aparece esta idea de, si se quiere, lo que uno lo hace o lo que uno hace estúpidamente forzosa. O estupideces forzosas, ¿no? Esta mujer que sale de compras, de repente la imagen de un hombre ciego comiendo chicle le va a cambiar totalmente el panorama al punto de que cuando llega a la casa aprieta a su hijo y el hijo sale huyendo porque la presión que ella ejercía era muy grande. Entonces, cuando pensamos en la rotura, si se quiere, la percepción de rotura que uno puede tener respecto de sí mismo o de sí misma, van a tener que ver estas cuestiones. Lo que me gustaría también, porque creo que en ese sentido la psicología ha construido una idea muy fuerte sobre la cual ha edificado muchos de sus principios, que es algo así como que, bueno, los padres, madre, padre, son los grandes responsables de todo lo que ocurre. Es decir, si usted es un fulano tal, entonces, oh, bueno, quizá quién fue su mamá, quizá quién fue su papá. Y, y a mí me parece que esa idea habría que darle una vuelta. No sé qué tanto, pero una vuelta por lo menos, para que... Voy a cambiar de lugar esto porque ahí está. Una vuelta por lo menos para repensar eso de qué padres se habla, cuánto de lo que somos, de lo mucho poco que somos, de lo mucho poco que hacemos, de lo mucho poco que logramos, de lo mucho poco que, qué sé yo, que nos satisfacemos, está marcado realmente por un padre o una madre, digamos. Habría que pensar eso para no seguir achacándole a los pobres viejos la miseria de las cuales, o los éxitos, ¿viste? Porque cuando alguien está bárbaro, dice, es que el papá. Y cuando está mal, dice, bueno, es que el padre, ¿viste? Entonces, bueno, en general creo que habría que plantearse algunas cuestiones ahí, alguna pregunta respecto de eso. Para eso nos va a servir tanto la figura de Simón como de Frieda como del inspector. Eh, es muy sincera, sí señora. Hay una emoción que es exactamente, muy bueno lo tuyo, así es. ¿No? Eh, y luego, esta cuestión que ella sostiene de que escándalos, dice, he hecho en mi vida, seguí siendo esa adolescente que había contestado, lo detesto, franca, intrépida, íntegra. ¿Bien? Entonces, hay allí, en esa cuestión, también algo, porque usted piénselo así si tiene ganas. Si tiene ganas, digo, no lo digo en forma peyorativa, luego si a usted le gusta la idea. Esta conducta que ella experimenta, que es de adolescente franca, intrépida, íntegra, no tiene que ver con la madre y el padre. Porque ella es capaz de responder a la pregunta que le hace a alguien, si quiere a su hermano, ella responde como quiere, lo detesto. No está en consonancia con la respuesta que la madre esperaría que ella diera y seguramente menos con la respuesta que el padre esperaba que ella diera. Esta respuesta también es interesante pensar cuando en algún momento de nuestro desarrollo psíquico, evolutivo o biológico, cualquiera de las tres va, en este caso psicológico, porque esto está enmarcado dentro de eso, cuando empezamos a dar respuestas que no son las que nuestros padres esperan que demos. Porque entonces uno podría construir también un desarrollo a partir de eso, cuando uno empezó a dar respuestas que no eran las que los padres esperaban que uno diera, o cuando empezó a hacer cosas que no eran las esperables por mis padres. Más allá de si no son buenas o malas, no se preocupe por eso por ahora, sino cuando empezamos a tener cierta autonomía en el pensamiento y en el desarrollo y en el crecimiento y en los comportamientos que no estaban del todo en consonancia con lo que los padres esperaban que uno dijera, pensara o hiciera. Porque ella reconoce
que a lo largo del tiempo siguió siendo esa adolescente que contestó lo detesto, franca, intrépida e íntegra. Si usted piensa en lo que nosotros vamos viendo de la biografía de Frida von Reisman, con esa madre, que era súper controladora, medio autoritaria, lo que usted tenga, no tengo buena conexión. No sé qué hacer. Pero en todo caso esto queda, Nidia, queda colgado en la página, lo puedes ver o después te lo podemos mandar, no hay problema. Yo lo reenvío después al grupo de WhatsApp. Tengo que mandar algo que me había olvidado. Perdón, dame un segundo que anoto. Ya. Entonces, Frida, con todo lo que la madre controla, con todo el ejercicio que tiene la madre de controlar, de mandar, etc., escucha la voz del padre, que no era tan determinante, va a ser médica, contra la opinión de la madre, se va a dedicar a la psiquiatría, contra la opinión familiar, y va a ser una mujer de 1,50 m, casi no llega a medir 1,50 m, va a ser una mujer intrépida, íntegra y, si uno quiere, también franca, a su modo. Y entonces uno dice cómo de este lugar, donde las cosas estaban tan controladas y los rituales, porque ella era judía ortodoxa, estaban tan estancados me refiero a diagramado, consolidado, cómo de allí, bien, gracias Nidia, cómo de allí surge alguien capaz de generar una forma nueva en psiquiatría, de pensar con autonomía y de ejercer justamente eso intrépido e íntegro que la lleva a donde llegó. ¿Está bien? Entonces, digo también para pensar esto, no todo lo que los padres hacen, o no es que los padres son determinantes en la creación o en la crianza de los hijos, también los hijos van tomando sus decisiones y lo van haciendo en algún momento con independencia y autonomía de los padres. Entonces me parece que esa idea tan arraigada de que los padres, los padres, es como, bueno, si los psicólogos no podemos explicar un comportamiento, si no es refiriéndonos al padre, es un problema teórico nuestro, ¿no? Claro, si no hay padre, ¿qué hacemos? Tengo problemas con el celular, lo que enviarás al grupo, ¿me lo podrías enviar a mí por mail? Por supuesto, sí, no hay problema. ¿Vale? Entonces, hay en este relato algo que nos va a permitir también pensar, acercarnos tanto a Frida como a Lispector, a Clarice. Ya las vamos a tratar por el nombre de pila porque nos hemos puesto más nos hemos familiarizado con las tres. Luego hay una crítica, ¿no? Ella dice, los hombres se ayudan tanto entre ellos, la ley es tan injusta y él tiene tantas influencias que el divorcio sería pronunciado en mi contra cuando se refiere en algunos acción, en otros reacción. Sí, pero también uno podría pensarlo, porque la reacción tal vez es como en contra de, también uno podría pensarlo como un movimiento afirmativo, digamos, para que haya un ser humano medianamente autónomo y responsable respecto a sus propios pensamientos y sus propias acciones, debe ser más bien una acción afirmativa, es decir, este soy yo, más que, esto lo hago porque mi papá no me deja, entonces hago esto. En el caso, por ejemplo, de Frida von Reisman, hay más bien una afirmación respecto de qué es lo que ella quiere. Luego, cuando ella entra a análisis, lo que va a afirmar, lo que va a rescatar, cómo construye su propia historia, es decir, a los 4 años yo ya era psiquiatra. Es decir, uno dice, bueno, pero si no hubiese entrado a terapia, a análisis, hubiera dicho eso, no sabemos, pero lo que va a consolidar ahí es a partir de qué momento hay algunas cosas que ocurren, que uno hace, que pasan en la vida, que confirman lo que después va a hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, me parece que más que nada, cuando se refiere a la autonomía y a la independencia, vamos a hablar más bien de una acción afirmativa que ayuda a consolidar una identidad con ciertos rasgos que son algunos parentales, pero otros no son parentales. Y eso creo que habría que irle dando un ajuste para no pensar que hoy son los padres. Los padres tienen un poder explicativo tremendo. Y después vos le preguntás a tu viejo, si usted mira, yo qué hice. Bien. Entonces hay una serie de cosas en el texto que van a poner justamente un eje
que va a tener que ver con cómo ella, la narradora en el texto del monólogo, va a decir muchas cosas. Es un monólogo, es que usted podría pensarse como si uno estuviese enojado, furibundo, molesto por algo y entonces empieza a decir cosas y ese es el tenor del texto, ¿no? No está, si usted dice, bueno, le falta orden, ¿viste? No, faltan puntuaciones, mira, es que es un texto un monólogo, es decir, es un diálogo consigo misma, en este caso. Eh, y hay una cuestión que me parece interesante, que ella hace una afirmación cuando habla de su hija, de Sylvie, que ella ha leído el diario, ¿no? Ella dice que para tener efectivamente una idea de lo fácil o difícil que era Sylvie, me dio trabajo, dice, etcétera, etcétera, ella va a leer el diario de la niña, de la joven, y cuando le dice al marido, viste, que lea, el tipo no quiere o el padre no quiere, el padre ya no quiere, y entonces usa una expresión, dice, es como ella, la narradora dice, prefiere no mirar, pero ella sí lo hace, y entonces dice, pero yo miro las cosas de frente. Entonces, es interesante, si usted le va a entrar al texto de Simone de Beauvoir, que es el monólogo, que es el segundo texto que está presente en el libro de la mujer rota, bien, trate de ir deteniéndose, si se quiere, en lo que son esas emociones que va mostrando y las autodefiniciones que tiene. Una adolescente íntegra, eh, eh, respondedora, qué sé yo, que lo va a mantener a lo largo del tiempo. Y esta frase que es casi una definición, dice, mirar las cosas de frente. Como para ir matizando algunas cuestiones que son interesantes para pensar respecto de qué escribe Clarice Lispector. Si usted entra en el texto El amor, que ya lo vimos antes, lo que hay allí también es una mirada de frente. La mirada de Lispector es una mirada de frente respecto a la situación que está viviendo esa mujer que se atormenta, que vive un colapso ético cuando ve al ciego comiendo chicle, cómo llega a la casa, lo que hace, la situación, digamos, cómo de alguna manera lo que hace el inspector es mostrarnos descarnadamente una situación en la cual alguien ha ordenado su vida cotidiana de tal forma que no se mueve nada, pero aparece alguien que descomprime, que golpea de alguna manera el orden cotidiano, ¿no? El automatismo de morder chicle de un ciego, y va a hacer tambalear todo ese orden que ella reconoce que está puesto en su casa, ¿no? La limpieza, las cosas en su sitio, las horas de comer, etcétera. Todo eso de repente se tambalea. Eso es lo que usted está viendo allí en el cuento del inspector. Y el inspector mira de frente, no le escabulle, no está vendiendo o no está describiendo algo a cambio de otra cosa o una cosa por otra. Nos está diciendo qué ocurre allí. Bien, podemos o no estar de acuerdo, no importa. Lo bueno de esto es que no es necesario que alguien esté de acuerdo. Una vez más, una madre intrusiva en la intimidad de su hija. Sí, sí. También hay que ver cuándo se escribe el texto, ¿no? Digo, eh, convengamos que la cuestión de la privacidad y la intimidad de los hijos respecto a los padres no es una práctica que lleve muchos años, ¿no? Digo, los padres de uno no tenían mucho empacho en entrar a tu pieza y decir que estás escribiendo, viste, tenían en la máxima, la casa es mía, todo lo de adentro es mío, entonces, eh, digo, es cierto, es una conquista también la de los hijos de la intimidad, pero pero de nuevo está esta característica de ella, ¿no? Mirar de frente, ¿no? Mirar de frente las cosas. ¿Y qué está pasando acá? Y eso me parece valioso. Me parece que Simón decide hacer reaccionar a las mujeres, no depender. Claro, sí señora, sí, exactamente. Es una desestabilización. Pero se da cuenta allí cuando se desestabiliza esta mujer, no es solo el orden, no es el orden material, no es el orden de las cosas, es el orden interno, hay una rotura interna. Por eso digo, si uno puede hilar estas emociones a través de los textos, ahí tú ves que cuando hablamos de Mujer Rota de Simone de Beauvoir, también la podemos encontrar en Lispector y también en Frida von Reimann. No es mi caso,
al de registrar, no, mira, no sé cuál, a qué te refieres, Nidia. Discúlpame, me perdí por allí. Bien. Frieda ingresa allá por el 1908 a la Facultad de Medicina, esto ya lo habíamos dicho, va a la Universidad de Königsberg, no había más de 4 o 5 mujeres entre 50 varones, un médico, un profe septuagenario le dice poco más que a qué viene ella, que además es linda, para qué necesita ir a la universidad si seguramente se puede encontrar un hombre en otro lado. Y además le critica la vestimenta porque Frieda se niega a usar corsé y el cuello alto, entonces tiene un cuello abierto. La humilla, digamos. Bueno, el profe no quería mujeres en su clase, al punto que la universidad lo va a increpar o acepta o se jubila, entonces acepta contramano que estas mujeres vayan a estudiar medicina, las hacen hacer biopsias y trabajar con los cadáveres en verano para que no se junten con los varones. Digo, hay un ambiente absolutamente antifemenino. Y ella encuentra que ella puede hacerlo. Ella encuentra que ella puede hacerlo. Yo podría hacerlo mejor, dice Frieda von Reimann. Entonces, antes que hubiera psicoterapia en la psiquiatría que ella aprende, ella se habitúa en su tiempo de médica residente a sentarse al borde de la cama de los pacientes psicóticos y a escuchar ese relato, esa cosa que para nadie tiene sentido, que uno podría decir es el discurso de un loco. Entonces ella se habitúa a escuchar este discurso. Lo del inspector Em, mm, podría ser Nidia. Habría que verlo. Habría que verlo. No estoy tan seguro. Mm, No estoy tan seguro. Pero puede ser, perfecto. Démosle una vuelta. Podría ser. Podría ser. Sí, podría ser. ¿Vale? En este contexto, perdón que siga, pero después voy a darle una vuelta. Sí, podríamos estar de acuerdo, Nidia. No sé si es distinto a lo que ocurre en Simón, ¿no? Porque si en el texto del monólogo ella está en permanente discusión con esa entidad que es la pareja, el matrimonio, los hijos, ¿no? Pero habría que darle una vuelta, no sé, habría que darle una vuelta. Eh, Habría que darle una vuelta. No estoy tan seguro que sea lo opuesto, pero tienes razón, sí. Bien, está bueno, me gusta, me gusta. Eh, En ese contexto en el cual ella podría estar acompañando a pacientes psicóticos, es posible, nos cuenta su biógrafa, que haya acompañado al padre de Anna Haren, Paul, que estuvo internado hacia 1911 con paresia, un trastorno derivado de la sífilis terciaria, y falleció allí totalmente perdido. Entonces, Anna Haren va a aparecer en algunos momentos del relato porque, bueno, entonces está la libertad de elegir. Ah, em, yo me arriesgaría a decir algo, Nidia, en relación a eso, pero me arriesgo a decir algo. Me parece que de alguna manera, tanto en las tres mujeres, eh, Simone de Beauvoir, Guy Lorstein como biógrafa de Frida von Reichmann y Lispector, me parece que esa libertad de elección va a tener que ver con una lealtad a sí mismo, a sí misma. Eh, Como de alguna manera todas las veces que elegimos algo, sea libremente o no, pero que traicionamos algo que tiene que ver con nosotros mismos, en algún punto se va a desbaratar el asunto. Me parece que es por ahí. Pero me arriesgo a decir, digo que hay una libertad de elección para todos los seres humanos, discutible si se quiere, pero me parece que también hay una lealtad respecto de lo que yo siento. Cuando yo voy a tomar una decisión o voy a hacer un acto
contrario a mi propio sentir, a la propia lealtad hacia mí mismo, hacia el mismo, en algún punto algo desbarata eso. Eso creo que es lo que se me ocurre para decirte. No sé si una respuesta por ahora. En Lispector me parece que hay una mirada descarnada de lo que ocurre, con un abanico de emociones y de descripciones que hace que sea muy rico el relato, muy descriptivamente muy rico. Bien. En el 14 estalla la guerra, en agosto, y entonces nuestra amiga se queda con eso. Es decir, sí, no sé, pero hay que darle vuelta, Nidia. Digo, no es que yo crea que tengo razón, me parece que lo bueno del tema es que uno puede discutir muchas de las cosas que están apareciendo, y no creo que lo que uno de nosotros pueda decir es así, digamos, son materias discutibles, y eso me parece interesante. Eh, Ella se va a trabajar a una clínica donde empieza con 20 camas, luego hay 100. Lo que nos muestra allí la biógrafa es que efectivamente la pequeña me refiero en estatura, Frida von Reichmann, aprende una cosa que es fundamental para ella, porque en ese momento el gobierno, el régimen prusiano, no permitía que una mujer ocupara cargos de autoridad, y menos si era judía. Y entonces ella, si bien está, comillas, a cargo de la clínica, del sanatorio con pacientes neurológicos, va a aparecer en segundo plano y casi no va a aparecer, al punto que después, ya muchos años después, en Estados Unidos, ella dice que si alguien ve los registros del lugar, ella no aparece nunca. Bien, y entonces Frida allí lo que hace es esta cuestión de cómo acomodarse a una situación adversa desde un lugar que no necesariamente es el oficial, ¿no? Aun cuando ella es la encargada, no puede hacerlo porque no puede hacerlo ante el público. Entre 1914 y 1920 ella se va a estudiar con Kurt Goldstein, que era un señor muy interesante que um, trabaja con pacientes neurológicos. Estamos preguntando. Bueno, eh, ¿cuál es la leal a sí misma? ¿La anterior al ciego? ¿La que está per ciego? Yo replantearía tu pregunta, Ruth, pero me parece interesante. Digo, eh, pongámoslo en linealidad, si tú quieres. Yo puedo tomar una decisión que traicione, que vaya en contra de mí mismo durante mucho tiempo, y luego, producto de algún evento que me muestra algo que está ocurriendo, porque la ceguera es esa, ¿no? La ceguera muestra a alguien ciego que hace algo, ¿no? Es esa dualidad de sentidos que está presente allí, de alguien que en principio pareciera que está bien, que está normal, que está haciendo lo mismo que cualquier otro, pero está ciego, ¿bien? Digamos, hay como un juego allí paradojal. Entonces, yo puedo hacer algo, tomar una decisión para la cual no fui leal a mí mismo, pero en determinado momento algo ocurre y entonces entro en una crisis, que es la crisis en la cual entra la protagonista del cuento. La pregunta es, si voy a volver a ser leal a mí mismo o me voy a percatar de la crisis en la que vivo, tengo dos opciones: o continúo por la misma senda o hago un cambio. Pero en ese momento ya he vivido un tiempo, es decir, que no soy el que era antes de. El tema es cómo acondicionamos, cómo resolvemos las crisis. Eso es lo que está presente de alguna forma en el cuento de Lispector, que con la presencia del marido uno podría releer el texto de Simone de Beauvoir y decir: lo que he buscado es alguien que me ame. Bien, a veces algunas cosas se resuelven cuando tenemos de otro la seguridad del amor. O se agudizan cuando de ese o de esa que esperamos la seguridad del amor no lo tenemos. No sé si fui muy oscuro en mi respuesta. Digo, pero me parece que sí, que es una cuestión que hay que revisar para Ladronas de Rosa, la biografía de Clarisa escrita por ella misma, y allí dice que no tiene derecho a ser feliz. Sí, y derecho que tiene a ser feliz.
Nadie tiene derecho a ser feliz. La felicidad es algo que se conquista, que se construye. Derecho es que alguien me da a mí, me garantiza la felicidad. No, la felicidad no está garantizada para nadie, me parece. Eh, ¿No? De hecho, el mito del Edén, si tú quieres, nos saca del bienestar perpetuo o eterno y nos pone a laburar como unos chinos. O sea, derecho no hay, entendido como algo como una garantía que alguien me extiende o que alguien va a resguardar. La felicidad es un trabajo, es una búsqueda, es una crisis también, digo, porque si hay algo interesante en las crisis que podemos tener eh, a lo largo de nuestra vida, es una búsqueda de felicidad, una búsqueda de bienestar. Es decir, la crisis sobreviene cuando uno dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿Lo que hago es lo que quiero? Eh, ¿Puedo hacerlo mejor? Como dice de alguna manera Frieda. Y entonces la felicidad es eso. La crisis sobreviene cuando hay algo del orden de la felicidad, del bienestar, de la alegría que nos está produciendo. Y uno pensaba entonces que las cosas que estaba haciendo eran las que nos hacían felices. Y de repente la cuestión del nido vacío que es tan cercana. Uno dice, ¿por qué cuando los hijos se van sobrevienen estas dificultades, sobrevienen esto? Porque uno ha puesto en esa crianza, en ese desarrollo, lo que vimos en la edad de la discreción. Uno ha puesto sobre eso un montón de cosas, de repente eso no está, y entonces uno empieza a preguntarse por sí mismo, ¿qué es de mi vida? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Me equivoqué? ¿No me equivoqué? ¿Hice bien? ¿No hice bien? Y es un momento de crisis. Pero ante ese momento de crisis, creo que tenemos dos probabilidades. O derrapamos y decimos, qué terrible, lo hice todo mal. O uno dice, es un momento de separación, de articulación con algo distinto. Y eso creo que es interesante en cualquiera de las tres autoras que podamos estar viendo, ¿no? Cómo sobrellevan las crisis, porque en la edad de la discreción hay una crisis, ¿no? Grande, brutal, en el texto del monólogo también hay una crisis, mucho, entre comillas, mucho, cierre comillas, peor, porque la está viviendo sola. La otra crisis está el marido, ¿no? Hay un algo, hay un algo. En el monólogo es una crisis interna, es sola, ¿no? Y sobrevienen los personajes, sobrevienen los pensamientos, es más pesada, si se quiere. Si usted lee el texto, el monólogo, se va a percatar que es un texto pesado de leer. ¿No es? Bien. Capaz, no sé, eso es una búsqueda personal, ¿no? La felicidad no es un don, sí. Eh, eh, sí, sí, yo sí tengo derecho a ser feliz porque me considero buena persona. Sí, es que no es un tema, Olga, de decir que alguien no es buena persona. Eh, Aun cuando uno es buena persona, va a tener que hacer algunas cosas, va a tener que proveerse, va a tener que establecer vínculos. Entonces, me parece que esa consistencia que tiene el ser buena persona también es una búsqueda, si no te viene dado porque alguien te impuso las manos sin ningún ánimo de aludir a nada en particular. Eh, es una búsqueda. Digamos, cuando dice yo soy buena persona y alguien te dice no, vos no sos buena persona. Uy, yo soy buena persona. Bien, esa consistencia que tiene esa declaración ha sido una búsqueda, ha sido un encuentro con uno mismo, ha sido un encuentro con las cosas, con las creencias, ha sido defensa de los propios ideales, ha sido verse en los comportamientos, decir en esto estuve bien, en esto estuve mal, aquello que estuve mal lo corrijo si puedo, lo que estuve bien lo sostengo, ¿no? A eso me refiero cuando digo que hay una búsqueda, ¿sí? Bien, entonces nuestra amiga Frida va a estar con Goldstein durante unos cuantos años. En el medio ocurre algo que es bueno mencionarlo porque va a aparecer después. Cuando ella termina con Goldstein, después de 2 años, va a medio, entre comillas, a adoptar, se va a hacer cargo de una nena, de una niña de 10 años, que era hija de una amiga de ella, que era morfinómana, y entonces Frieda se va a hacer cargo de esta niña de 10 años por un tiempo y luego se va a estudiar con Johann Heinrich Schulz a Dresde, donde nuevamente le ofrecen quedarse, porque parece que la mujer era así, iba y le ofrecían quedarse.
Sí, segura, sí, Olga, así es. Eh, y entonces allí ella pone como objeción, primero que se quedaba únicamente si podía vivir con la niña, y luego que ella es judía ortodoxa y por lo tanto la comida que espera es kosher. Le dan ambas cuestiones y allí va a trabajar básicamente con pacientes neurológicos hasta que en algún momento se va a Berlín a estudiar al Instituto de Karl Habram, que era un amigo discípulo de Freud, que inaugura el Instituto Psicoanalítico de Berlín y se encuentra entonces con algunas de las personas que estudiaron allí, Melanie Klein, Wilhelm Reich, Karin Horney. Entonces ella se va a encontrar en un ambiente absolutamente distinto donde algunas de las cosas que va a estudiar le van a permitir acercarse de una manera distinta a la esquizofrenia. Pero Frida von Reichmann es una mujer, una psiquiatra, una doctora, que ha tenido una amplia experiencia en pacientes neurológicos, muy amplia en pacientes neurológicos, ha escrito artículos ya sobre padecimiento neurológico y entonces se acerca al psicoanálisis porque de alguna manera considera que podría ayudarla a comprender mejor la situación de sus pacientes. Ahora, que ella sea una defensora ultranza de la teoría, no. Lo que crea su propio método, si se quiere, a instancias de un sujeto que se llama Grodek, que era un lunático que, bueno, lunático bien dicho, ¿no? Que efectivamente intentaba por todos los medios privilegiar sus pacientes, los humanos que estaban detrás de la enfermedad y no la enfermedad en sí misma, y trabajó con pacientes que estaban bastante enfermos y críticos y crónicos. Bueno, ahí tenemos de alguna manera una semblanza de Frida von Reichmann, la médica psiquiatra, que luego vuelve a Königsberg y después de todo esto ya considera que puede tener una práctica privada y se va a volver a su ciudad natal, donde la madre le consigue una casa donde va a vivir y va a practicar la medicina por un tiempo. No hay, me parece, hay que pensar los procesos que se viven en esta línea, de lo que a mí me parece interesante pensar, es que las personas que estamos viendo, de alguna manera, se independizan, se vuelven autónomas respecto de los padres y eso hace que les vaya bastante bien en la vida. ¿Me aclaras transferencia? Sí, sí, perfecto. Para Frida von Reichmann, sí, un espíritu fuerte, inquieto, libre. Sí, por eso te digo que si uno lee el texto de Simone de Beauvoir, del monólogo, de nuevo, esta adolescente que permanece, ciertas características de ella van a permanecer a lo largo del tiempo. Ciertas características de Frida von Reichmann también permanecen a lo largo del tiempo, que no necesariamente están ligadas a la herencia familiar. Eso es lo que me interesa que podamos desamblar. Y creo que en el Inspector pasa lo mismo. La transferencia, bueno, la biógrafa nos muestra que para Frida había ciertas cosas que ella ya se había percatado en el tratamiento de pacientes, que era una suerte de lazo que se daba entre el paciente y el terapeuta, entre los cuales, digamos, ella dice que no le daba mayor importancia, pero ella sí se había fijado, se había dado cuenta que existía un determinado vínculo entre el paciente y el terapeuta o el médico. Y entonces cuando ella se acerca al psicoanálisis y a Freud en particular, de lo que se percata es que Freud ya viene trabajando sobre esta cuestión de la transferencia que se llama amor de transferencia. Hay un texto de psicoanálisis que se llama Amor de transferencia, creo que es del 18, de 1918, donde Freud lo que trabaja es esto. ¿Qué es? Dicho de manera simple y rápida. Freud descubre toda la técnica psicoanalítica, o gran parte de la técnica psicoanalítica, va a estar sostenida sobre esta idea, que el paciente va a amar, comillas, va a amar al terapeuta y eso va a ser el principal mecanismo de eficacia terapéutica.
¿Qué significa eso? Significa que cuando el paciente, entre comillas, ama, cierre comillas, a su terapeuta, está haciéndolo de la misma manera como ama a cualquiera. Por lo tanto, darse el tiempo de estudiar esa transferencia, ese amor de terapeuta, sobre lo cual hay una discusión bastante grande dentro del psicoanálisis, pero se pasa algo del paciente al terapeuta. El terapeuta empieza a tener, comillas, a tener algo que el paciente deposita en él y eso hace que efectivamente el tratamiento sea eficaz. Esto es tal vez lo que más le llama la atención a Friedrich von Reisman cuando se acerca al psicoanálisis, que algo que a ella le había llamado la atención cuando hacía psiquiatría con los pacientes neurológicos, Freud ya lo venía trabajando y es una de las motivaciones que tiene para acercarse al psicoanálisis. No sé si te ayudé, te aclaré o te oscurecí más, Cristina Esther. Bien. Víctor Frank no hablaba. Sí, Víctor Frank seguramente también. Bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario, desacuerdo, lo que gusten? No tenemos por qué estar de acuerdo, yo aclaro. A mí lo que me interesa presentar, creo que ya lo he dicho, es cómo de alguna manera las personas que estamos viendo, por eso es que en algún caso hemos ido viendo la biografía del inspector también, algunas de las cosas que vamos viendo permiten acercarnos no al médico o a la escritora, sino al ser humano que habita tras esa narración, ¿no? Y hay, de alguna manera, puntos de conexión entre las tres cuestiones, entre los tres escritos, tanto de Simone de Beauvoir como de Guy Lorstein, la biografía de Friedrich von Reisman, y la obra de Lispector. Cualquier duda, preguntas, comentarios. Trate de leer el texto del monólogo, porque eso permite de alguna manera avanzar. Bien, si no, cualquier cosa, me mandás un correo y vemos cómo lo aclaramos. El movimiento psicoanalítico ha estudiado más la transferencia que un montón de cosas, ¿no? Es como que siempre, si usted ve, siempre se está publicando algo que dice la transferencia, porque es complejo el asunto para pensarlo de alguna manera. Tiene su dificultad. ¿Alguna pregunta, duda, lo que quieran? No es para nada optimista. ¿No te parece? No es optimista. Lo que no significa más que eso, ¿eh? Estaba buscando un texto. Acá está. Acá está. Deme un segundo y se los leo. Dice Lispector en el cuento El amor. Había sido alcanzada por el demonio de la fe. La vida era horrible, dijo muy bajo, hambrienta. ¿Qué haría en el caso de seguir la llamada del ciego? Iría sola. Había lugares pobres y ricos que necesitaban de ella. Ella precisaba de ellos. Tengo miedo, dijo. Sentía las costillas delicadas de la criatura entre los brazos. Escuchó su llanto asustado. Mamá, llamó el niño. Lo apartó de sí. Miró aquel rostro. Su corazón se crispó. No dejes que mamá te olvide, le dijo. El niño apenas sintió que el abrazo se aflojaba, escapó y corrió hasta la puerta de la habitación, desde donde la miró más seguro. Era la peor mirada que jamás recibiera. La sangre le subió al rostro afiebrándolo. Esa es la descripción que el inspector nos da de ese momento en el cual esta mujer abraza al hijo. No
dejes que mamá te olvide, le dijo. O sea, no está diciendo cualquier cosa. Eh, o sea, a ver, no dejes que mamá te olvide. Se da cuenta el impacto que ha tenido este encuentro con el ciego, que ella siente de alguna manera que todo lo que tiene allí puesto se va a desvanecer, ¿no? Y el niño, en cuanto ella afloja un poco los brazos, sale corriendo. Y desde la puerta de la habitación, es decir, como lejos, ¿vio? Cuando uno sale corriendo, escapándose de la madre, lo mira de lejos y la mira donde la miró más seguro. Era la peor mirada que jamás recibiera, ¿no? Lo que de nuevo el inspector está mostrando, ¿no? Es ese mirar, ¿no? Mirar de frente, mirar directo, ¿no? No escabullirse. ¿Está bien? Luego tenemos el tengo miedo de olvidarte. Claro, efectivamente. Pero, pero ahí, Ruth, te percatas lo que significa entrar en una crisis que te hace titubear incluso, ¿no? De esa cosa en la cual muy pocas veces podemos poner en duda, digamos, que es el nexo entre una madre y un hijo, el amor que hay allí. Entonces ella pone en duda eso. No era exactamente, no era la misma, ¿no? Pero entonces te das cuenta de la fuerza que tiene un evento absolutamente casual, que es ver a un ciego masticar chicle. Tú dices, pero ¿por qué eso puede tener impactar de tal manera? Porque efectivamente hay algo allí que la llama de fuera de su orden, ¿no? Porque el automatismo de la mandíbula presionando el chicle, no es que alguien tenga que... el mundo tiene un orden, entonces, bueno, qué sé yo, ahí dele vuelta a usted. El cuento que sigue para trabajar el inspector se llama La imitación de la rosa, así que vamos leyendo eso, los que tengan acceso al inspector, eh, y vamos trabajando y acercándonos. Sobre todo a mí me gustaría, digamos, que si usted lee el texto hay algunas cosas que sí, es una mirada acusadora, efectivamente, es el miedo, es una mirada intimidada. Sí, sí, así es, Nidia. Que usted se detuviera, si lee el monólogo de Simón de Beauvoir, que se detenga en... No se preocupe tanto porque hay algunas afirmaciones que son bastante duras ahí. Es un texto, de nuevo, caótico, es un monólogo, pero que se detengan los estados emocionales que está transmitiendo la autora, ¿no? En eso, en los estados emocionales. Me parece interesante. Bien, preguntas, dudas, comentarios, lo que guste. Hay preguntas que usted puede hacerlas. Yo puedo no tener idea de cómo responderla, ¿no? Sí, eso. Eh, sí, hay en la escritura del inspector eso, la salvación, ¿no? Pero eso está en bastantes escritores, como la escritura permite salvarse de algo. Lo ideal es que no sea bilateral la transferencia, Ana María, porque si bien bilateral estamos hasta las manos. Es bilateral en el sentido de que el terapeuta debiese operar sobre ese principio, ¿no? No desconociendo lo que está ocurriendo. Había otro psicoanalista francés que decía que no era la verdad no existe, pero un poco de ella es necesaria. Es decir, que no puedo desconocer lo que está ocurriendo. Cuando el terapeuta desconoce que está ocurriendo la transferencia, se va todo al caxo, digamos, ¿no? Entonces, no puedes desconocer que eso ocurre porque podrían suceder las peores cosas. Las peores cosas en el sentido de las peores cosas. No es optimista, Inspector, ¿bien? Lo que hay empatía entre terapeutas. Eso, sí, muy bien, María. Eh, no. No se casó con su paciente. De hecho, no se casó. Ah, con Eric Fromm. Es discutible. No sé si fue su paciente. Bueno, em, lo que pasa es que también hay que reconocer que el periodo en el cual estamos presentes, que es principio del siglo XIX, no solo en relación a Frieda, es un momento en el cual van a suceder muchas cosas, ¿no? Va a surgir el nazismo, ha habido una primera guerra, va a haber una segunda, hay una serie de situaciones que van a... En el campo de la psiquiatría se están fijando algunos conceptos
Y lo que está pasando en la psiquiatría es importante, espero que no haya ningún psiquiatra escuchando esto, porque la psiquiatría en este punto está fijando algunas cuestiones que son síntomas, enfermedades. Los psiquiatras están haciendo terapia, están haciendo psicoterapia en muchos casos. Entonces la convergencia entre psicoterapeutas y, y médicos es bastante alta. Lo que ocurre después, que bueno, ya ha entrado prácticamente el siglo, finalizado el siglo XX, a partir de la década del 50, del 60, del 70, la psiquiatría va dejando las terapias no farmacológicas y centrándose en la farmacología de las enfermedades mentales. Pero acá nosotros lo que estamos viendo también posibilita esta discusión, ¿no? Porque Frieda es médica, neuróloga, se acerca a la terapia, Goldstein hace terapias no farmacológicas, Grode, que era un sujeto muy interesante y muy importante, está surgiendo el movimiento psicoanalítico, eh, hay mucho, digamos, de intentar comprender las dificultades o la salud mental desde perspectivas no farmacológicas. No digo no médicas porque hay médicos, pero no farmacológicas. Lo que va a cambiar totalmente después cuando se introduzcan los modelos farmacológicos y muchos de los psiquiatras obviamente se alejen de las terapias no convencionales para ello. Bien, pero eso es lo que estamos presenciando. Lo que hace posible también el surgimiento de estas personas, ¿no? Digo, en términos reales, arriesgan técnicas, arriesgan interpretaciones teóricas, porque están intentando comprender los síntomas que aparecen y están intentando curar a alguien, porque eso sí ocurre tanto en Grode como en Goldstein, como en Frieda, como en Freud. Están intentando curar, están intentando responder a qué está pasando, signo de qué son estos síntomas, ¿no? En el caso de Goldstein era una bestia en el sentido positivo del término, porque él no está entendiendo solamente que un problema neurológico en un paciente neurológico es un problema cerebral, es decir, él intenta ver la totalidad de la situación del paciente, lo que lo hace centrarse de una manera distinta en la enfermedad. Entonces, lo que hicieron, en lo que está pasando en este momento, a inicios del siglo, en psiquiatría, en psicología, en la comprensión mental de los procesos de salud y enfermedad, son muy interesantes. Por eso creo que es importante detenerse sobre esos procesos. Eso. Sí, debiese sentir algo. Si no, obviamente estaba en un lugar equivocado. Eh, bueno, la semana que viene voy a presentarles un poco de lo que es ella como psiquiatra y el encuentro que tiene con Eric Fromm, un encuentro que deja huellas. Deja huellas porque, bueno, no prospera como matrimonio, pero mantienen una relación a lo largo del tiempo y a mí me da la impresión de que Frida era lejos mejor que él, médicamente hablando. Pero bueno, lo dejaremos para la semana que viene. Sí, claro, digo, pero tam- también se da en otro contexto, no es solo paciente, ambos participan de un grupo, digamos, de estudio psicoanalítico. eh, Mañana que vemos vamos a ver el poema La imitación de la rosa de Clarice Lispector, a las 6. No, 5 menos cuarto, 6 menos cuarto, perdón, si no me reta Graciela. La imitación de la rosa, que empieza así. Antes de que Armando volviera del trabajo, la casa debería estar arreglada y ella con su vestido marrón para atender al marido mientras él se vestía y entonces saldrían tranquilamente tomados del brazo como antaño. ¿Desde cuándo no hacían eso? ¿Yo? De nuevo, de nuevo, ahí está, ¿no? Dando vuelta. Algo en relación a las crisis, al pasado, a las roturas, ¿no? A los quebrantos, que me parece interesante para trabajar. Bien, espero que estén bien, que disfruten, que tengan buena noche. Eh, vale, espero que les guste. Cualquier cosa, por favor, yo
No tengo la idea de que estemos todos de acuerdo en las interpretaciones que estamos haciendo. Son textos literarios, es una biografía. Nos acercamos a esas biografías en la medida en que, sí, exactamente las rutinas, nos permiten hacer estas lecturas que son como, a ver, leamos en paralelo y por dónde vamos juntando. ¿Sí? Sí, 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 totalmente de acuerdo, Ana María. Digo que cuando un terapeuta sabe que está que hay transferencia operando, opera con esa transferencia. No, no es que está puesta, digamos, está puesta allí. No es que el terapeuta también, comillas, ame, cierre comillas, al paciente. En la misma, no es la misma lógica. Me refiero, estoy tratando de decir que eso no es sincrónico, ¿no? No, no es así, o sea, nos amemos, sino que sí hay efectivamente una operación terapéutica sobre ese vínculo que se ha generado en la relación terapéutica. ¿Está bien? Ok, que estén bien, nos vemos, que lo pasen lindo, cuídense, disfruten la noche. Nos vemos hasta el próximo jueves.